los temas, sobre todo de política, relacionados a esto, y bueno, que a usted le interesan, y es importante conocer su opinión. El día de hoy saludo con gusto a Inicio Figueroa. Buenos días. Buen día, Jorge Arturo. Buenos días al auditorio. Maestro Felipe Martínez Chávez. Buen día a todos. Antonio Arratia, bienvenido. Buen día, Jorge. Buen día a todos. Y bueno, pues el tema del día de hoy, se especula que el exalcalde de Nuevo Laredo, Carlos Cantú Rosas, se podría integrar a unirse al equipo del precandidato de Morena a la gobernatura de Tamaulipas. Pues ¿qué tanto le puede llegar a abonar? ¿Qué tanto le beneficia? Inés, ¿qué te parece si comenzamos contigo? Sí, gracias. Bueno, yo creo que el caso de Carlos Enrique Cantú Rosas es un caso emblemático en medio de todo lo que ha sucedido en este sexenio. Surgió del PAN, está ahora con Morena, y salió del PAN después de ser una figura estatal del panismo. Era precandidato, era aspirante a la candidatura a la gubernatura, luego resultó perseguido, como otros actores del panismo y del priismo y de quien asomara la cabeza, ¿no? Quien viera como adversario este régimen lo persiguió y a muchos los metió a la cárcel. A él quiso meterlo a la cárcel, le tiene orden de aprehensión. Entonces, el hecho de incorporarse a la campaña de Morena de alguna manera significa este cambio que viene ofreciendo la precandidatura de Américo Villarreal Anaya, la reivindicación de los perseguidos del actual régimen. Sí, que tengo entendido que sí, hay la intención incluso de hacerlo coordinador de la campaña, pero antes de eso, o para poder hacer eso, tienen que sacudirse la persecución judicial que le mantiene el gobierno del estado. Hay que recordar que en el colmo de las burlas a la sociedad, usaron el asesinato de un periodista para inculpar al exalcalde de Nuevo Laredo. Luego las investigaciones demostraron que ni él ni ninguno de los otros detenidos tenía nada que ver con ese crimen, y que habían fabricado, pagado dinero o incluso excarcelado delincuentes para armar todo el tinglado de modo tal de inculparlo. Pues a pesar de eso, de que quedó demostrado y que sería, a mi parecer, suficiente para invertir los papeles y poner en el banquillo de los acusados al fiscal, a los magistrados, al mismo gobernador, por haber inventado todo esto para una venganza política. En lugar de eso le siguen manteniendo la orden de aprehensión. Seguramente le inventaron algo más, o le buscaron, o no desconozco, porque me resisto a creer que a pesar de que ya todos los que fueron detenidos, y que incluso una persona de los detenidos injustamente murió en la cárcel sin tener delito respecto de esa muerte del periodista de Nuevo Laredo, me resisto a creer que todavía a partir de eso le mantengan la orden de aprehensión por la opacidad que en el caso del aparato de justicia le llaman sigilo. No sabemos realmente de qué se le sigue acusando al exalcalde de Nuevo Laredo. Y más allá de esto, de este tema de las denuncias y todo eso, ¿le abona o no le abonaría como figura política al proyecto del precandidato de Morena? Te digo, o sea, mediáticamente o a nivel de percepción, yo creo que sí le abona mucho por la reivindicación de los perseguidos del régimen, de el cambio que representa la oferta que trae Morena con Américo Villarreal Anaya. Yo creo que sí le abona, no precisamente porque traiga las estructuras o las huestes atrás de él desplegadas con un gran aparato, sino que emblemáticamente es una bandera que es algo de lo que tanto se reclama, y por lo tan rápido que el PAN perdió la voluntad popular o el voto. O sea, entre muchas otras cosas, el PAN dejó de ser una opción de gobierno por cometer atropellos, abusos, por usar el aparato judicial para las venganzas políticas y personales. Podríamos llamarle que es una buena adquisición, por sí, llamarlo de alguna definitivamente manera. Que sí, tan es buena que, bueno,
Ya en Nuevo Laredo, la hermana de Carlos Enrique Cantú Rosas es presidenta municipal. Entonces, por supuesto que tiene un capital en Nuevo Laredo. A lo mejor a nivel estatal no sea tanto, pero en Nuevo Laredo ese capital político ya se demostró el año pasado con el triunfo de su hermana como alcaldesa. La marca, por llamarlo de alguna manera. Sí, cómo no. Gracias. Vamos ahora con Antonio Arratia. ¿Qué es lo que opinas acerca de este tema? Yo coincido con Inés. En este caso particular, yo no sé si él va a aportar capital político o económico a Américo Villarreal, pero que lo que sí le va a aportar es justamente lo que Inés comentaba. Él tiene un bagaje ahí que supo aprovechar muy bien. El cabacismo se le fue encima. Entonces, en este momento, eso que en su tiempo le costó autoexiliarse, ahora es benéfico para él, porque es un bono que adquirió sin quererlo. Entonces, y si le sumamos a otros anticabacistas, entre comillas, que han hablado de sumarse, pues ya es importante el número de gente que se está uniendo a Américo. Hablemos del caso de Oscar Luber y Betico Valdés, que de buena manera tienen estructura, sí tienen algo de estructura, estuvieron en el PRI y conocen cómo se maneja esto, lo bueno y lo malo. Entonces, siempre es bueno tener a tu lado a alguien que conoce lo bueno y lo malo de la política. En este caso, en el caso particular de Cantú Rosas, pues le alcanzó ese boom anti-Cantú Rosas promovido por el cabacismo, le alcanzó para hacer a su hermana alcaldesa de Nuevo Laredo. Entonces sí tiene un movimiento fuerte. Entonces, y justamente lo que está permeando ahorita en estos momentos es el anticabecismo, por todo lo que justamente hablaba Inés. Entonces, si te vas sumando a esa clase de banderas, la gente común y corriente del pueblo que vota está viendo, y de alguna manera se van a sentir inclinados. La cultura mexicana es así, o sea, al lado de la víctima y contra el opresor, así se ve. Y en este caso muy particular, así se vio, independientemente de que haya sido culpable o no, que igualmente fue increíble lo que pasó. Entonces, desde el punto de vista muy particular, sí abona para la campaña de Américo Villarreal, independientemente de donde lo pongan, incluso sin cargo, solo declarándose aliado, mediáticamente le puede ayudar mucho, al margen de que luego se van a seguir sumando, porque ya se sumó el exalcalde también de ahí, hace días, Peña Treviño, el líder sindical. O sea, es un capital político ahí que traen electoral bueno o numeroso. No sé si es bueno o malo, pero numeroso sí es. Y ahorita todo se vale. Entonces, increíblemente, lo que estamos viendo es una guerra sucia contra Américo Villarreal. Y en este escenario, parece que es lo más inteligente Américo Villarreal, al que han atacado por todos lados, porque yo no quiero repetir los epítetos difamatorios que le imputan, pero ese señor al que lo hacen menos que nada sale más inteligente políticamente hablando, está conjuntando a los grupos justamente enemigos o adversarios del régimen a su causa, y eso entonces quiere decir que sí le sabe a la política. Y por el lado contrario, yo veo incluso, digo, esto es en lo particular, no sé si me equivoque, pero siento que empezó a dibujarse la campaña o pre-campaña del otro precandidato, hasta mediáticamente, porque ya cambió lo mediático, cambió el golpeteo a la guerra sucia por la propuesta o por el lado amable en estos casos de las campañas. Ignoro en qué vaya a terminar esto, también ignoro hasta dónde le vaya a afectar a la Universidad Autónoma de Tamaulipas. En este caso es increíble, la verdad, porque la están arrastrando a una guerra que no le compete, no tiene nada que ver, solo por malas decisiones, pero bueno, eso es cosa de ellos. Y redundo en el caso, yo creo que sí,
sí le allega simpatías, incluso votos, a Cantorrosas, Américo y Villarreal. Ok, bueno, gracias Antonio Erratia. Maestro Felipe Martínez Chávez. Bueno, yo creo que lo victimizaron porque Carlos Enrique pues no es una chucha cuerera, no lo conocen en Tamaulipas, si acaso en Nuevo Laredo, no es un operador político, tampoco trae ahí algún morral como para conseguir cosechar votos, pero pues yo repito, de acuerdo con ellos, o sea, lo victimizaron. Él empezó a participar o comenzó a resurgir o a surgir ahí por la figura de su padre, que tampoco tiene una muy buena historia. El papá allá en el 75, cuando fue alcalde, luego fue palero del sistema, 3 veces diputado federal. O sea, no es buena la historia del papá de este personaje que ahora se menciona que pudiera ser coordinador de la campaña de Américo. Hay por ahí fotografías, hay documentación de cuando terminó en el 77 ahí la alcaldía de Nuevo Laredo, hay imágenes, fotografías donde le retacaron de azúcar los tanques de gasolina para destruir los vehículos del ayuntamiento de Nuevo Laredo. O sea, un saqueo total. No es buena la historia, pero lo victimizaron, o sea, el panismo, el cabecismo lo victimiza. Entonces no lo conoces en Tamaulipas, pero es una figura imaginaria que está en el colectivo del centro y del sur. Entonces, con el solo hecho de participar o de decir, porque es imaginario, o sea, no está presente físicamente, sabemos que está en el otro lado, o sea, refugiado en calidad prácticamente o de prófugo, pero es lo que no tomaron en cuenta en el presente gobierno estatal, o sea, no tomaron en cuenta, no previeron lo que regresa, o sea, nada más de aquí para allá hacia sus contrincantes, pero lo que venía. No hasta ayer, antier, no se veía la posibilidad de que lo nombraran coordinador. Decía, no es un operador, no conoce Tamaulipas. El que está manejando, sabemos, es J.R. Gómez Leal. Él sí conoce Tamaulipas, él sí está fogueado porque tuvo 3 años para recorrer municipio por municipio, comunidad por comunidad, conoce a los líderes, a las personas. Entonces es el que le pudiera servir mejor en operación a la campaña o a la precampaña. Le está sirviendo, ya sabemos, de Morena y sus aliados. Entonces, bueno, hay personas también más cercanas ahí, como Olga Sosa Ruiz, en la zona sur, Adriana Lozano, o sea, Fernando Arizpe aquí en el centro del estado. Incluso ya se habla por ahí que ya algunos grupos hacia el interior del morenismo pues ya se están repartiendo hasta el gabinete, porque el gabinete no se reparte en ese convenio como si lo reparten los de PAN-PRI. Ellos ya se repartieron el gabinete estatal, ¿verdad? En el morenismo no, ellos nada más conservar el registro. Desde luego le abona esta figura imaginaria, ¿verdad? Que físicamente no existe, pero le abona al morenismo y a la campaña. Yo no creo que vaya que es como decía Antonio, que nada más con el hecho de pronunciarse sí, de repente eso ya sería un punto. Con el hecho, con ese hecho, las nuevas generaciones nada más tienen yo decía, una información muy breve, muy corta, muy de lo que fue en sus orígenes el canturrosismo. Nosotros que lo vivimos sí sabemos cómo está la historia. Los neolaredenses ya de más edad sí saben lo que fue ese canturrosismo allá, y estos recogen y heredan, pero los victimizan. Prueba de ello es que la hermana es la alcaldesa ahorita. Él seguramente no se va a presentar por aquí, ni siquiera pudiera después, como decía Inés, después de terminar por ahí los pendientes que le levantaron, ¿verdad? Le orquestaron, pues para alejarlo de la vida política, como lo lograron, ¿verdad? Pues cualquiera echaría en corrida. Entonces, el puro nombre, podemos decir, está vendiendo y hace presencia. El puro nombre vende y hace presencia, y si gana el Morena y aliados, pues pudiera ocupar algún cargo en la administración después de sacudirse todo lo que trae ahí, que le echaron, y que fue la razón, lo victimizaron para que sea popular en el imaginario, nada más.
Y seguramente como él van a venir más personajes, ¿no? Que se van a de repente estar sumando de esta manera. Bueno, pues ya lo estamos viendo, que se están sumando desde hace algunos días, no nada más en el norte, ahí mismo en Nuevo Laredo, porque ellos ya estaban en el morenismo, o sea, la familia. Aunque fíjate que hay un dato por ahí también, estuvimos checando, Carlos Enrique, Carmen Lilia, Cintia y María Claudette siguen apareciendo como militantes del PAN, extrañamente. No sé si estarán o estarían dentro de la lista de 96 que expulsaron allá como por agosto, septiembre, que los expulsaron por traidores, según dijeron aquí en el PAN estatal. Pero ellos siguen apareciendo. Ya no está la primera, la que fue origen de expulsar a Maki Ortiz. Ella ya no aparece. Ellos sí aparecen en el registro de militantes del PAN, que no creemos que es más, a lo mejor ni están enterados que todavía están ahí en la lista. O sea, tendría también que deslindarse de repente de esto, sí, ¿no? La alcaldesa que llega por Morena todavía aparece en el registro de militantes del PAN, ¿no? O sea, no se concibe. Ok, bueno, gracias maestro Felipe Martínez Chávez. Vamos a ir a una pausa en unos momentitos más, pero antes déjeme leerle aquí sus comentarios. Nos mandan felicitar, dicen gracias, muy objetivos, comentan sobre la opinión que están dando acerca de este tema que le estamos poniendo el día de hoy en la mesa. Muchas gracias. Recuerde, puede comunicarse con nosotros al número de teléfono en la cabina, también aquí al WhatsApp, para estar leyendo un momentito más sus mensajes. Si le parece, vamos a ir a una pausa y regresamos con más de esta mesa de análisis. Empieza el año ahorrando con las mejores promociones en Foli. Tenemos todo para renovar tu hogar con la mejor calidad y precios increíbles. ¿Qué esperas? Ven y tramita tu crédito Foli, el más fácil y accesible de toda la ciudad. Te esperamos en la mega venta de inicio de año de Foli, donde estrenar es muy fácil. Foli Muebles, la mueblería más grande de la región. Muebles exclusivos, nacionales y de importación. Electrónica, línea blanca con más bajos precios para usted. Foli Muebles, la mueblería más grande de la región. H-E-B, 25 años de ofrecerte la mejor calidad. Flecha de res para asar, 93.90 el kilo. Costilla simple para asar, 97.90 el kilo. Meat Boloña de 340 gramos Hill Country Fare, 29.90 la pieza. Y queso amarillo rebanada sencilla Hill Country Fare de 304 gramos, 45.90. Vigencia al 31 de enero. Gracias por tu confianza. H-E-B. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. José Luis ya quería volver a dar clases presenciales a sus alumnos y cuando fue su turno de vacunarse, acudió sin dudarlo. Encuentra testimonios de las personas que ya se vacunaron en quelavacunanosuna.org. Para volver a estar juntos, que la vacuna nos una. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Por continuar con nosotros en esta mesa de análisis, pues estamos tocando este tema, le digo, se especula, es especulación, ¿no? Que el exalcalde de Nuevo Laredo, Carlos Cantú Rosas Villarreal, pues podría unirse ya al equipo del precandidato de Morena por la gobernatura de Tamaulipas. Y bueno, pues estamos hablando, ¿qué tanto le abona o no le abona a esta campaña? Que hasta el momento, pues, por lo menos, Cantú Rosas no se ha pronunciado tampoco en redes ni ha mencionado absolutamente nada, por eso lo manejamos como una especulación, ¿no, Inés? Sí, bueno, el candidato Américo Villarreal Anaya, ahora que estuvo en Nuevo Laredo el pasado fin de semana, le preguntaron el tema y él lo confirmó, dijo, sí está trabajando con nosotros, no dijo que es el coordinador o el encargado, algo, dijo, sí nos está ayudando en la campaña, y yo lo que tengo entendido es eso, que por motivo de la orden de aprehensión que le tienen, sigue, se dice que radica en Laredo, Texas, pero desde ahí está operando y haciendo trabajos para la campaña
de Morena. Y tengo entendido también que la intención era esa, o sea, ponerlo como coordinador, no por lo que sepa, no por lo que tenga, insisto yo, por lo que representa emblemáticamente en esta transición que está buscando ser Morena la opción con su candidato de algo distinto a lo que hemos visto con el PAN como gobierno. Con ellos estaría sumando puntos en Nuevo Laredo, a pesar de que ya tienen prácticamente ganado. Sí, en Nuevo Laredo tienen la estructura, tienen los votos, tienen la campaña reciente de la elección del año pasado. Yo creo que ahí obviamente va a incidir mucho la figura, incluso bueno, pues ya desde la presidencia municipal, la estructura social del municipio, política que seguramente se estará haciendo como se hacen en todos los gobiernos. Pero no solo en Nuevo Laredo, insisto, aunque en Victoria no haya un simpatizante, un militante de Cantú Rosas, sí hay quien no está de acuerdo en la forma como él y otros actores políticos del PAN y de otras fuerzas políticas han sido perseguidos. Ahora que se anunciaron las sumas hacia Morena de algunos personajes del priismo y del panismo, del perredismo incluso, del otro lado, del lado del PAN, sacaron que a ellos también se le estaban sumando y mencionaban dos casos. Mencionaban el caso del exalcalde de Tampico priista, Gustavo Torres, y del exalcalde priista de Reynosa, Everardo Villarreal. Everardo Villarreal y Gustavo Torres están también entre los personajes que persiguió este gobierno. Cuando llegaron o cuando dejaron sus cargos, les abrieron expedientes. Recuerdo el caso de Tampico de Gustavo Torres, le sacaron que le había autorizado un préstamo a los regidores ya en los últimos meses de su gestión y que no lo habían pagado, y entonces a partir de eso le abrieron un expediente y le sacaron un orden de aprehensión. Entonces esas sumas son distintas, o sea, y se engloban en el mismo contexto de la forma de hacer política que ejerció el PAN en este gobierno estatal, y que choca con la aspiración, con la intención o con la sensibilidad de los tamaulipecos en general. Por eso, aunque Carlos Enrique Cantú Rosas tiene su capital político en Nuevo Laredo, emblemáticamente su incorporación al movimiento morenista trasciende a todo el estado. Ok, bueno, gracias Inés. Antes de ir con Antonio, permítame leer un comentario. Dice: buen día, comentaristas, siempre orientando con sus análisis. Felicitaciones muy merecidas, la maestra Vázquez. Maestra Vázquez, saludos. Ya le extrañamos a la maestra Vázquez. Claro que sí. Y bueno, pues Antonio, para ir cerrando. Pues mira, en resumen, lo que se percibe, y es lamentable que tengamos que estar viendo estos espectáculos de que los problemas se diriman con venganzas políticas o el cobro de facturas, y que no estamos hablando de lo que realmente siente y piensa la sociedad en general, la gente común y corriente, la gente de a pie, como decimos acá. Pero no dista mucho de por sí mismo, porque esa animadversión ha permeado, pero la gente ya está hastiada. Ciudad Victoria no es la excepción. De hecho, es emblemática esta ciudad del maltrato de que ha sido objeto la ciudadanía en gran parte de Tamaulipas por este gobierno. Y no sé, por alguna extraña razón, Victoria ha sido como el ejemplo, como el negro de la feria, péguenle a Victoria. Es increíble que en un evento, en un proceso electoral, se le niegue a Victoria una suma que están pidiendo a través del Congreso, a la que antes tenía derecho. Ahora, por el encono que hay político, se le niega. Entonces, eso la gente también lo está viendo. No tienes que tener una bandera política enorme o ser un personaje para expresarte en un momento dado en las urnas. Vuelvo a la paradoja del grandote contra el pequeño. Cuando el grande le pega al pequeño, siempre el pequeño concita más el apapacho, el apoyo, la ayuda.
y el grandote abusivo concita el odio y la animadversión. Lo vemos aquí. Entonces, eso no sé hasta dónde pueda permear hasta la sociedad en general, y tengamos una elección basada en un voto razonado en lo personal, y no sea un voto apoyado en la defensa o en las venganzas políticas de otros, de grupos contra grupos, porque esto, no, digo, así es casi siempre. Que al final de cuentas así es la política. Así, ¿sí? O sea, que las broncas no se derivan así en venganzas personales o pleitos políticos, sino que se aplique realmente la ley electoral y que vote que quiera por quien quiera, y sin venganzas y sin obligaciones, sin estar obligándolo, sin revanchas, sin amenazas. Que al final de cuentas esto va a ser lo importante, ¿no? Que la gente acuda a las urnas y que ellos al final de cuentas decidan. Sí, así es, porque ya estamos viendo que las cosas no son buenas y se ve un panorama ominoso a corto plazo si las cosas siguen como van. Si le quieren seguir dirimiendo a través de la violencia, de las amenazas, no se lo van a perder, sino que los perseguidos luego van a ser ellos. Okay. O sea, así son las cosas, lamentablemente. Sí, desafortunadamente. Gracias, Antonio Arratia. Antes de ir con el maestro Felipe Martínez, dice: excelente análisis para los miembros de la mesa, les mando una felicitación, que tengan un excelente fin de semana. Julián Silva, un saludo. Gracias. Maestro Felipe, para cerrar ya. Bueno, el cantorosismo, decíamos, surgió allá por los 75, 74, 75, y después del fallecimiento de Carlos Cantú, que incluso perdió una alcaldía en Nuevo Laredo. Esa fue en su tiempo, en ese, primero diputado federal, luego alcalde, y ya de ahí no pudieron conservar la alcaldía de Nuevo Laredo. Después perdió, él en lo personal perdió, pero yo decía, la figura legendaria precisamente de aquel débil que venció al sistema priista de entonces, resurge, los hacen víctimas, resurgen. Entonces el cantorosismo hay que verlo como los hermanos, o sea, los hermanos, la que es alcaldesa, él, y pues hay dos más hermanos ahí que yo decía, pues siguen en la lista de los panistas. Pero independientemente de esto, lo de coordinador no tiene, yo creo, ninguna, es más, es una figura que no existe jurídicamente en la estructura de campañas. El que vale es el representante de la coalición o del partido ante el instituto electoral, y un representante financiero. Esos son la estructura legal, y no tanto un coordinador. Yo creo que una campaña no necesita nada más un coordinador. Es un grupo, es un equipo, como lo llaman, el cuarto de guerra, donde se toman decisiones, se analizan y ves cómo vas a encaminar una campaña, evaluar sobre todo, o sea, el regreso de lo que hiciste, o sea, el reflejo de lo que hiciste. Entonces yo creo que cualquiera pudiera ser ahí un coordinador. Se están, yo comentaba, se están pues uniendo personas que fueron del priismo, decíamos aquí, Jaime Rodríguez Inurrigarro, que fue alcalde, un hijo suyo que es delegado de gobernación en la frontera también, y bueno, es el sentimiento, ese sentimiento hacia a quienes fueron víctimas, o sea, víctimas de la presente dominio estatal, o sea, del panismo, del cabecismo, y que sí es bueno, desde luego que es bueno, o sea, coincidimos, yo creo que coincidimos aquí, coincido con los compañeros, es bueno para la causa morenista y sus asociados en esta lucha. Y yo creo que, por ejemplo, si llegara aquí la presencia de Carlos, yo creo que juntaría pues bastantes personas que, yo repito, existen en el imaginario, en los ideales que él tiene, ¿verdad? Como dice Toño, es víctima, él es el más pequeño, o sea, él es el agredido, él es el perseguido. Que más que nadie la figura. Sí, y es la figura ahí del romanticismo, de ese cantorosismo de aquella época, que yo digo, en los hechos no fue nada bueno, o sea, no le dejó nada bueno al pueblo de Nuevo Laredo, o sea, corrupción, destrucción cuando se fueron, como muchos, o sea, los gobiernos panistas, la costumbre que tienen aquí en Victoria, como destruyeron, vendieron, se robaron todo, esa es la del gobierno panista. Los priistas no han sido muy ordenados, los priistas, en sus retiradas, ¿no? Gracias, maestro Felipe Martínez Chávez, y gracias por la compañía, Inés.
Gracias, buen día. Antonio, también muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Gracias, auditorio. Y a usted, muchísimas gracias por su sintonía. Recuerde estar al pendiente de nuestros espacios informativos y de opinión. A nombre de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas, le damos las gracias y lo esperamos en la próxima emisión de esta mesa de análisis. Mi nombre es Jorge Arturo Hernández, cuídese mucho. Hasta luego. Esta es la máxima autoridad en música grupera.